Amigos, ya estamos en comunicación hasta Golden, Colorado, con mi querido doctor Héctor Frisby para la consulta de hoy. Y bueno, es inevitable hablar de esto que sigue siendo una preocupación y un riesgo latente. Ya se había dicho que pues la epidemia de sarampión en los Estados Unidos, ahí con el brote en Nueva York, pues se estaba extendiendo rápidamente a varios estados de la Unión Americana, pero también a muchos otros países. Hoy la velocidad con la que se mueven las personas, más allá de los flujos migratorios, pues los viajes de negocio, los viajes de placer, son la que hace que una persona pueda estar prácticamente del otro lado del mundo en unas cuantas horas. Eso es lo que hoy tiene este riesgo incrementado, no solo del sarampión, sino platicábamos aquí en el previo con el doctor, pues hay muchos otros virus y bacterias que viajan, que están constantemente en movimiento y que pues presentan inevitablemente este riesgo, que en el caso del sarampión, digo, no quiere sonar uno alarmista o amarillista, pero tiene realmente unos humores importantes de apocalipsis que puede venir, no ahora, ¿no? Pero sí con el paso del tiempo, si esto sigue creciendo, tanto estos movimientos antivacunas, pues podemos ver, porque además el riesgo aquí es que estos mismas bacterias, virus van mutando y después hasta los vacunados nos pueden pasar a torcer. No, mi querido Doc, ¿cómo estás? Querido doctor, perdón ahora sí por la presentación un tanto alarmista, pero es realmente para que la gente tomemos conciencia de la importancia, como siempre nos la has dicho tú, de la vacunación contra todo este tipo de riesgos que tenemos hoy en este mundo, mi querido Doc. ¿Cómo estás? Así es, buenos días a todos. No, es importante hacer subrayarlo y hacerlo de manera enfática, porque así como subrayamos de manera enfática cuestiones económicas o de seguridad, esto puede convertirse en un problema de seguridad nacional por los riesgos tan elevados que hay. Claro. De que se cause una epidemia. Esto es una cuestión de seguridad nacional. Incluso aquí en Estados Unidos está empezando a preocuparles. Como te decía, en los artículos que te envié ayer te comparto un mapa en donde se puede ver con unos puntos rojos dónde son los sitios en los que hay más casos, e incluso ahí se ve que en el Kings and Queens, en los barrios estos conocidos de Nueva York, solamente en esos dos barrios hay 367 casos de sarampión. Y bueno, pues esto no es casual, esto es porque en esos barrios es donde justamente vive la gente que tiene creencias religiosas, que no se vacuna, y es donde la gente está interactuando de manera más importante. Pero también vemos que hay ciudades como en Oakland, Michigan, no en Oakland, California, sino en Oakland, Michigan. Ahí también tenemos 40 casos, por ejemplo, en esa ciudad, y ya se ha ido extendiendo, y podemos ver que están distribuidos en la costa noreste de los Estados Unidos, donde está Nueva York, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, todos esos lugares. Ya se ha ido moviendo un poco hacia el centro, entonces ya está en Kansas, en Indiana, en Tennessee, Georgia, donde está Atlanta, abajo donde está Florida también ya está reportando algunos casos. En Texas también ya hay una cantidad importante de casos pegados hacia la costa, en Galveston, Houston, esa zona. Aquí en Colorado creo que ha habido 1 o 2 casos, y hay muchísimos casos también en Seattle, en Washington, en la costa oeste, en el noroeste. Y esto también es porque también en Seattle, en Portland, en esas ciudades del estado de Washington, hay unas comunidades de personas que son antivacunas. Entonces, bueno, pues esto nos está demostrando que el no vacunarse y tener estas ideas de antivacunas, pues lo único que hace es que se conviertan en focos rojos, en focos de alarma para la salud pública, y entonces empiezan a presentar nuevos casos. En total, en el territorio de los Estados Unidos, ya se han presentado, registrados ya por el Centro de Control de Enfermedades y Prevención, el CDC como se conoce, ya hay 700, un poco más de 700 casos que están distribuidos de esa manera, principalmente en las costas,
y un poco en el centro-este de los Estados Unidos, Iowa, Minnesota, Minneapolis, que es Alabama, Chicago, en Illinois, que es el estado, en Indiana, como les comentaba. Todos esos estados ya están afectados por casos y bueno, entre más se vaya avanzando la edad, como les decía, es cosa nada más que algún día una persona que tenga un sarampión en etapa de latencia, en esos 21 días que se puede transmitir, se suba a un avión y viaje a otra zona en la que haya gente que no esté vacunada, que viaje a la Ciudad de México y se ponga en contacto con la comunidad, de alguna manera se ponga en contacto con la comunidad que también es antivacunas, y entonces se van a empezar a presentar los casos de manera con un efecto dominó y de manera geométrica. Entonces vamos a empezar a ver estos focos. En la información que te mandé ayer también ya te mandé el reporte de que ya se detectó un nuevo caso de sarampión en España, en una comunidad que se llama Guipúzcoa, entonces la comunidad vasca. Entonces es muy importante, están identificando ahorita si la cepa de sarampión que se presentó ahí es igual a las cepas de sarampión que se están presentando en Estados Unidos, y entonces eso significa que se tiene que hacer algo que se llama una pesquisa epidemiológica para ver cómo se conectan los casos de Nueva York con el caso de España y ver cuál es la relación entre estos, para ver por qué se está presentando este caso en España. Pero esto lo vamos a empezar a ver cada vez más. Acuérdense que lo hicimos como un comentario aislado hace, no sé, en la cápsula en la que platicamos hace un mes, que se empezaban a presentar casos, eran ya 100 casos, eran ya 250 casos. Bueno, ahora ya pasamos los 750 en un periodo de menos de 6 meses, y esto, bueno, pues va a ir aumentando porque desafortunadamente sigue habiendo gente que no se vacuna, y ahorita es cuando vamos a empezar a ver qué tan frágiles son las personas que no se vacunaron. Y entonces, bueno, pues lo van a entender. Aquí en Colorado los casos que hay es porque les decía, aquí hay una comunidad muy antivacunas que está en una ciudad que se llama Boulder, Colorado, que está cerca de aquí donde vivo. Entonces es muy importante que la gente se vacune. Esto es una llamada de atención para las personas. Les repito, en México tienen el acceso a las vacunas de manera gratuita, e incluso ya se está planteando con este brote de sarampión, se está estudiando también a ver si es necesario que los adultos vayan y se den una segunda, una tercera dosis de la vacuna del sarampión para reforzar el sistema inmunológico en vista de que va a ser un brote muy agresivo. Y como se los comentaba la vez pasada, no es poco probable que esta epidemia viral que hemos estado esperando, que probablemente estamos esperando que sea una H1N1 de influenza, pues en una de esas nos sorprende y resulta que va a ser una epidemia de sarampión, ¿no? Entonces puede ser que el sarampión se expanda de manera tan importante en el mundo que cause un número muy importante de muertes o de discapacidad en la gente, con secuelas muy graves por el resto de su vida, y entonces esto se convierta en algo más grave. Lo que tú comentabas también de las enfermedades que se han ido transmitiendo, te decía, hay mucha preocupación en México por las enfermedades que pueden traer los inmigrantes que están viniendo en caravanas por la frontera sur. Aproximadamente, para que más o menos dimensionemos cuántos inmigrantes vienen, normalmente por México pasan alrededor de 100,000 inmigrantes por año que vienen de Centro, Sudamérica. El problema es que ahora se están colando personas de África, de China, del Medio Oriente, se están colando por ahí, y muchos de esos países, muchos países africanos, muchos países del Medio Oriente, incluso hay gente de Vietnam y de esos países. En esos países no tienen esquemas de vacunación como se tienen en México. Entonces ahí se pueden encontrar casos de enfermedades como sarampión, se pueden encontrar casos de rubiola, se pueden encontrar desde luego casos. Estos países son países con muy alta frecuencia, incidencia y prevalencia de enfermedades como tuberculosis, lepra. Entonces todos esos casos se pueden empezar a presentar en México por esos inmigrantes, pero la verdad es que ahorita no ha habido ningún brote, pero son riesgos. Entonces es muy importante que a todos estos migrantes se les haga lo que se estaba haciendo, hacer un registro, un censo, y que se les hagan pruebas sanitarias para ver cuál es su estado de salud, y si ellos significan un riesgo para el país. Entonces es muy importante que se haga un censo de estas personas. Hasta ahorita, bueno, pues se han captado caravanas de 1,000,
1.500 personas, que bueno, pues es el 10% de la migración total que se presenta por año en México a través de estas caravanas, que ya no utilizan el tren que se conoce como la Bestia, ahora prefieren caminar y utilizar el apoyo que les dan en camiones y estas cosas, pero siguen siendo un riesgo a la salud pública, y justamente es porque el sistema de vacunación de muchos de estos países es asimétrico cuando se compara con el sistema de vacunación que existe en México, que es completo. Prácticamente en México se cubren todas las enfermedades por en el esquema de vacunación internacional que se recomienda por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todas estas personas no tienen estas vacunas, además de otras enfermedades como la tuberculosis, que es una micobacteria, el Mycobacterium tuberculosis, que es el que causa la tuberculosis, que es altamente contagioso, y pueden presentarse casos con un periodo de latencia muy largo. Los pacientes no tienen síntomas muy claros, que eso es uno de los riesgos de la tuberculosis, ¿no? Hay mucha gente que se calcula que más o menos el 30% de la población, entre el 30 y el 35% de la población del mundo tiene una tuberculosis que se llama tuberculosis latente, es decir, que la tuberculosis está dentro de ellos, está como dormida y solamente está esperando a que el sistema inmunológico tenga una disminución para poder expresarse en toda la extensión de la enfermedad. Es por eso que ustedes ven muchas de estas vacunas que son inmunomoduladoras, que se utilizan para enfermedades como la psoriasis, para el cáncer, para muchas de estas enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Ahí dice que si se quiere empezar ese tratamiento, se tiene que hacer primero una prueba de tuberculosis. Se hace una prueba que se llama la prueba de TB Gold o de tuberculosis oro, que es una prueba inmunológica en la que se va a identificar que si la persona tiene el RNA de la tuberculosis, y si lo tiene, pues se hace una placa de tórax para ver si está activa, y si no, es una contraindicación absoluta para que el paciente tenga algún tipo de este tratamiento, porque eso va a hacer que la enfermedad se exprese. Pero muchas de las personas no lo saben. Como les digo, el 30% de las personas que viven en el mundo en general, incluidos los países de primer mundo, son positivos para tuberculosis. Entonces es muy importante que la gente se vacune, que estén vacunados, que estén seguros de que sus hijos están vacunados. Por ahí veía que a veces en el chat hay alguna persona ahí que dice que él nunca ha vacunado o ella nunca ha vacunado a sus hijos y que sus hijos están muy bien. Pero pues como dicen en el rancho, como decía el filósofo de Güemes, todas las cosas están bien hasta que ya no están bien. Entonces pues sí están muy bien sus hijos, pero el día que les dé sarampión y que les dé una neumonía o una meningitis viral, y como consecuencia de eso queden con un retraso mental del 60% de sus capacidades, entonces en ese momento sí van a entender. Pero desafortunadamente pues hay gente que necesita entender de esa manera, ¿no? Hay gente que entiende razonando y pensando, y hay gente que tiene que entender por la mala, y pues bueno, eso, como lo he comentado, también es un proceso de selección natural intelectual, ¿no? Hay gente que necesita este tipo de cosas y hay gente que pues lo entendemos, ¿no? Y como yo se los he dicho, hay dos avances de la medicina que son muy importantes. Uno son las vacunas y el segundo son los antibióticos. Esto es lo que ha extendido la calidad de vida y el periodo de sobrevida de las personas en el mundo de manera apropiada, siempre y cuando se utilizan de manera adecuada, ¿no? Porque también vemos el abuso de los antibióticos. Entonces esta cápsula es más bien para, una vez más, reiterarles la importancia de las vacunas, que estén seguros de que las vacunas han sido aplicadas a los niños, y es altamente recomendable que se apliquen las vacunas para adultos. Hay un esquema de vacunación para adultos, pero ese ya es una responsabilidad de adulto. A mí lo que más me preocupa es que Uy. Se nos congeló justo en el tema de la vacuna. A ver, ahí estás, Doc. Sí, aquí estoy. Te congelaste un poquito ahí. Decías de lo que más te preocupa en el tema de las vacunas. Lo que más me preocupa son las vacunas en los niños, porque como sea los adultos, si deciden no vacunarse, eso ya es un riesgo que ellos toman. Pero el que un adulto tome la decisión de que un niño corra un riesgo, eso es muy peligroso, porque obviamente pues ellos no van a tener ninguna consecuencia. Por eso les comentaba que incluso ya se está planteando por parte de algunos legisladores que si un niño se enferma de una enfermedad prevenible por la vacunación, al adulto responsable de tomar la decisión de no vacunarlo
se le impone una pena, o una pena económica o una pena corporal. Entonces, esto es muy importante porque no tiene ningún sustento no vacunar a los niños. Entonces, más que las convicciones personales, que bueno, las convicciones personales son sin ser razonadas, son el primer paso para empezar a buscar problemas en la vida, ¿no? Claro, doctor, quien quisiera revacunarse o a lo mejor va a ir a Nueva York por trabajo o va a ir a estudiar a una de estas zonas de riesgo, a lo mejor un joven ya vacunado aquí en México, me imagino en edad universitaria, que vaya a Nueva York, pues igual no tiene mayor riesgo si está vacunado, ¿no? Pero una persona mayor o quien simplemente quiera por seguridad vacunarse, ¿lo puede hacer, doctor? ¿Se puede comprar esta vacuna en la farmacia además? Pueden ir con habitualmente los pediatras son los que tienen estas vacunas. Pueden ir con un pediatra a platicarle la circunstancia y les va a decir cuál es la mejor vacuna, incluso si van a ir a ciudades como Nueva York, que como dices tú, van a estudiar, van a ir a una universidad y van a estar conviviendo con gente más o menos de su edad, gente de la segunda o de la tercera década de la vida, es decir, de los 15 a los 20 o de los 20 a los 30. Es muy importante no solamente que se pongan un refuerzo de alguna vacuna que les falte, por ejemplo, la que se llama la difteria, tosferina y el tétanos, la triple, que se conoce aquí en Estados Unidos. También se tienen que poner la vacuna del meningococo, se tienen que poner la vacuna del enterococo, se tienen que poner la vacuna contra la neumonía, el neumococo. Todas estas vacunas se las tienen que poner porque en los campus universitarios, como hay mucha interacción de los jóvenes, incluso va a haber intercambio de fluidos, empezando por saliva y terminando por todo lo demás, eso incrementa mucho el riesgo de las enfermedades. Entonces no es poco común ver que los muchachos que van a estudiar al extranjero les dé meningitis, y es una meningitis muy agresiva, y eso les causa un problema. Incluso hay un esquema de vacunación aquí que se les exige, si uno quiere entrar a estudiar a una universidad, a una escuela de nivel superior aquí en Estados Unidos, se exige una lista de vacunas con las cuales se debe entrar a la universidad, porque como la interacción, la cercanía de un individuo con otro es muy grande, deben de tener un esquema de vacunación, particularmente para ir a estudiar a una universidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo revisen, que lo platiquen con algún, les digo, algunas son los pediatras, o pueden ir con un infectólogo. Hay una especialidad médica que se llama infectología o enfermedades infecciosas, y ellos pueden darles un consejo mucho más orientado, un consejo mucho más informado, dependiendo de la región a la que van a ir. Así como si van a ir a, no sé, algunas regiones de África tienen que vacunar contra la fiebre amarilla. Ahora es triste, pero pues bueno, si vas a ir a viajar a Nueva York te vas a tener que poner una serie de vacunas, porque hay una concentración de enfermedades que no se presentan en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ese es el consejo, o que vayan con un pediatra, aunque sean adultos, o que vayan con un especialista en enfermedades infecciosas, así se llaman infectólogos, y pueden ir y plantearles sus inquietudes y decirles, yo no estoy seguro si estoy vacunado. Entonces, muchas veces perdieron la cartilla de vacunación, o no saben dónde está, o ya no hablan con su mamá, se puede tomar un examen de sangre, entonces se miden los anticuerpos, se miden unas cosas que se llaman IgG o inmunoglobulina G, específicas para esa vacuna, y se identifica si esa persona ya fue vacunada. Entonces, si una persona fue vacunada, va a tener anticuerpos contra esa enfermedad, aunque no se haya enfermado. Muy interesante, doctor. Sí, hay personas que con todo esto pues desean tomar previsiones, como tú dices, algunas generaciones antes de que existiera la cartilla de vacunación, porque digo, el esquema de vacunación tú sabes que ya existe desde hace mucho tiempo aquí en México, pero no se llevaba al menos de una manera tan rigurosa, ¿no? Nos vacunaban en las escuelas y eso, digo, yo no me acuerdo haber tenido una cartilla de vacunación, aunque sí me vacunaban, me acuerdo, pero ahí es donde uno dice, ¿qué onda? Sí tendré todas las vacunas, digo, las mamás se acuerdan perfecto, ¿no? Sí, tú me dices, mamá, tú tienes todas tus vacunas. A veces hasta la de la rabia. No, es cierto. Acuérdate que a veces las mamás dicen que se acuerdan, pero la verdad es que no se acuerdan, porque no les gusta decir no me acuerdo, no sé o no puedo. Ajá. Entonces, en esos casos, pues vale la pena la revacunación, ¿no? O hacerse la prueba que se llaman los títulos en sangre, que es, te digo, determinar los niveles de inmunoglobulina G, para ver si esa persona ya fue expuesta a esa vacuna. Entonces ahí se identifica si la persona ya fue vacunada, y
si no fue vacunada, pues se le da la vacuna, o si los títulos son insuficientes, porque a veces puede ser que la respuesta inmunológica sea muy leve, entonces se puede poner un refuerzo de esa vacuna. Ahí está, que amigos, pues sí, digo, no es un ánimo alarmista, como decimos, pero pues mientras esté uno muy, mejor preparado para cualquier eventualidad de estas, pues será mucho mejor. Y como tú dices, poner el acento pues en los niños, ¿no? En los niños, ahí sí tener bien controlar los esquemas de vacunación, como dicen, pues uno como quiera, ¿no? Ya. Pero sí, los niños de las familias estar muy atentos de que tengan sus vacunas, para que ante cualquier eventualidad de estas, porque pues, los riesgos son muchos y son latentes, ¿no? No es nada más de que uno viaje o no viaje, esto te alcanza porque te alcanza. Ya estábamos viendo ahí cómo se ha extendido en la Unión Americana este problema, y cómo está alcanzando ya a otros países, donde justamente pues también hoy con la comunicación que se extiende vía redes sociales, pues estas ideas de las campañas antivacunas pues comienzan a surgir también en todo el mundo, ¿no? No faltará otro que se convenza del otro lado del globo terráqueo y empiece con el movimiento por allá, y entonces la problemática crece. Hablábamos de la advertencia de la OMS sobre el tema de la influenza, y como bien dice el doctor, pues puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquiera que cualquier enfermedad que nos llegue de esta forma se manifieste, hay el brote y encuentre desafortunadamente campo fértil por estas ideas, ya sea, digo, las cuestiones religiosas o pues el movimiento llamado antivacuna, con estas creencias que pues también podríamos decirlas son igual o peores de fanáticas que lo que puede ser alguna cuestión de culto, ¿no, doctor? Se convencen de este tipo de cosas sin mayor fundamento. Cuando tú no tienes un sustento científico, cuando tú no tienes argumentos, tienes que recurrir a la pasión. Entonces, por eso yo siempre he dicho que cuando te enamoras de alguien, más vale que sea por una buena razón, no porque te gusta mucho, porque siempre cuando no tenemos argumentos racionales, utilizamos las emociones. Entonces esto no cabe respecto a la salud, ¿no? Entonces si tenemos un problema de salud pública, que es la no vacunación, pues eso se resuelve vacunándose, no se resuelve con argumentos religiosos o argumentos ideológicos, ¿no? Se resuelve con la vacunación. Y bueno, pues ellos pueden pensar lo que quieran, ¿no? Es que yo creo que no me va a dar, o van a ponerse un escapulario, prender una velita a alguien. Entonces sí, pero ¿sabes qué? Prende tu velita, ponte tu escapulario, pero después de que te vacunes. Claro, por supuesto que sí. Sí, o de otro modo, pues también también dicen por ahí, pues, selección natural, ¿no? Quienes no se quieran vacunar en todo momento, pues serán quienes se enfrenten las consecuencias. Lo malo es que, decíamos, por otro lado, está en el que justamente estos virus y bacterias son seres vivos, pues sigan evolucionando, encuentren mutaciones en esos cuerpos que están expuestos, y que después nos venga un virus mucho más fuerte que ya ni a los que estamos vacunados, ¿no, doctor? Ahora sí que ya me estoy yendo muy allá, pero sí, pues pero también, esa es una ¿no? realidad innegable. Lo que está diciendo es una realidad, y los individuos que no están vacunados, que le dan la oportunidad a los virus que vivan adentro de ellos, se reproduzcan y se desarrollen, muchas veces van identificando anticuerpos que vienen de otras personas, y entonces van generando todos los mecanismos de defensa para no ser atacados, y en ese individuo que no está vacunado, pues tienen ahí como su cuartel general, donde se están reforzando y se están generando inteligencia inmunológica para hacerse resistentes a todos los mecanismos que se han creado, incluyendo sistemas inmunológicos, medicamentos o algún otro tipo de medidas, ¿no? Sí, exacto, porque sería muy sencillo decir, bueno, pues quien no se vacune por decisión o por religión, pues allá ellos se morirán si viene una epidemia, pero no es así. Desafortunadamente esos seres vivos tendrán la responsabilidad y la culpa, pues hay que decirlo así, la culpa de que esos virus se fortalezcan y regresen. Acuérdense, ¿no?, que las enfermedades se han utilizado incluso como armas en las guerras, ya no tanto ahorita, pero antes se utilizaban, se llevaban, no existían los cultivos y las maneras de transportarlos, pero los que hacían, por ejemplo,
los que conquistaban, los países europeos que conquistaban algunos países de África o incluso en América, transportaban 3 o 4 personas que tenían viruela o alguna enfermedad así, los llevaban aislados en los barcos y cuando llegaban a ese lugar los sacaban y que empezaran a caminar entre la gente y que se mezclaran entre ellos, y obviamente como esa gente no tenía inmunidad se morían, ¿no? Entonces esa era una estrategia y pues no tenían que disparar ni una bala, ¿no? Nada más con esparcir las enfermedades que ellos sabían que eran mortales. De esa manera fueron traídas a América, al continente americano, las enfermedades de alguna manera, porque fueron utilizadas como armas para la conquista. Así es, sí, es como en el caso de los antibióticos, ¿no, doctor? Perdón, no sé si venga al caso la comparación, o sea, los hemos usado tanto que ya no son efectivos muchas veces por el mismo abuso, y en el caso de los no vacunados, pues son caldo de cultivo de que esas enfermedades se puedan fortalecer y en determinado momento ya no tengamos los que estamos inmunizados defensas contra esos nuevos virus ya fortalecidos. Por eso la importancia de difundir la información, de tenerla, de convencer de la importancia que tiene. No es nada más de que, bueno, se morirán los no vacunados y yo pues a todo dar porque yo ya estoy vacunado. No, desafortunadamente no es así. Así es, Jorge. Y respecto a los antibióticos, nada más recuerden, son 2 aspectos muy importantes respecto a los antibióticos. Primero, tienen que estar indicados por un médico, y segundo lugar, cuando son indicados tienen que tomarse de la manera y por el periodo de tiempo que fueron recomendados, porque un tratamiento incompleto es igual o más grave que no haber tomado ningún tratamiento. Que hay que terminarlo, aunque ya se siente uno bien, ¿no? Se siente uno bien y ya dejas de tomar la pastilla y dices, ya me siento bien, ya para qué me la tomo. Así pues es. No. Ahí está, doctor, por eso la importancia de la información de primera mano. Gracias como siempre, mi doc, por esta cátedra que nos das cada jueves, y bueno, pues ya esperamos la siguiente semana con los temas que también ustedes quieran, las dudas que tengan a veces sobre la cuestión que ustedes también quieran enfrentar. Ahorita también se me estaba ocurriendo hace rato con la intoxicación esta que hubo allá masiva por los alimentos en mal estado, doctor. A lo mejor también sería prudente hablar nuevamente de lo que debemos hacer en lo inmediato, ¿no? Cuando ingerimos, nos llega a suceder, aunque tomemos las precauciones, a veces en esta temporada se echan a perder los alimentos, o vamos de vacaciones, vamos a un lugar donde no acostumbramos comer. ¿Qué podemos hacer, doctor, en lo inmediato? Sobre todo la importancia de mantener la hidratación, que es lo primero que nos pega, ¿no? Comer alimentos frescos, no recalentar la comida, y sí, vamos a hacer recomendaciones. La próxima hablamos de eso, hablamos de los cuidados en época de calor, hablamos de lo que se llama intoxicación alimentaria, y hablamos también de los cuidados de la deshidratación y la exposición al sol. Platicamos de eso la próxima vez porque ya viene la temporada. Sí. Bueno, aquí nos acaba de caer nieve el lunes, pero todavía. Sí, nos cayó la última nevada. Uh-huh. Ya se derritió, pero sí nos cayó la última nevada, pero ya viene la época de calor, y incluso aquí llegan a ser calores hasta de 40 grados, entonces es muy importante tener ciertas precauciones, y ahorita es una época de que se presentan muchos casos de descomposición alimentaria, justamente por eso, por las altas temperaturas. Entonces hay que tener precauciones muy 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 cuidadosas, y más vale tirar la comida a la basura que comer comida que sospechamos que está descompuesta, porque sí pueden presentarse casos de intoxicación, y la gente que presenta casos de intoxicación alimentaria, casi siempre los problemas de salud más graves que presentan es la deshidratación, ¿no? Y el desequilibrio hidroelectrolítico, que es la consecuencia de la deshidratación. Se pierde sodio, cloro, potasio, entonces eso puede causar problemas muy graves, incluso puede causar la muerte. Exacto, sí, lo que hay que hacer, muchos dicen, no, es que no es bueno detener las diarreas con medicamentos, porque hay que dejar que el cuerpo expulse todo lo malo, en fin, todo ese tipo de cosas, creencias que a veces vamos heredando, ¿no? De las abuelas y eso, que a veces algunas pues sí tienen sustento y otras no tanto. Con eso entonces estaremos la próxima semana contigo, mi querido doctor. Te mandamos un abrazo y que tengas un excelente fin de semana. Perfecto. Les mando un abrazo, que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana.
Cuídate mucho, mi doc. Muchas gracias, como siempre.